Vamos a compartir con ustedes la primera parte de la conferencia que dio esta mañana de 2 horas. Arrancó 11:30, más o menos, un poquitito antes de la mañana, la conferencia del senador Armando Trasferri, junto con Vázquez. ¿Quién es Vázquez? Su abogado. Estuvimos charlando con él, de hecho, la semana pasada. Primera parte, dale. Guardo todos los WhatsApp que entonces han mandado, todas las comunicaciones que teníamos, con lo cual puedo corroborar las veces que me pidió el ejecutivo de audiencia certifica cosas o información que él me transmitía de cosas que pasaba, que creía que se debería mejorar el MPA. Y cuando llegue el caso, voy a poner mi teléfono celular a disposición, donde tenga garantías, para que se pueda corroborar las mentiras que entonces trata de comentarles que cuando se dio el cambio de fiscal, cuando el fiscal Baclini trabajó con todos los espacios políticos para poder ser el fiscal general de la provincia, quedaba vacante el fiscal regional. En esa oportunidad la actual fiscal regional interina, la doctora Marita Ibarra, me invitó a su casa para hablar y ver la posibilidad de que yo la acompañe con los votos del Senado si era propuesta. También un reconocido dirigente político que no es de mi espacio se llegó hasta mi oficina San Lorenzo y me sentó en la misma mesa a Adrián Espelta para que lo proponga como fiscal regional de Rosario. Y tengo testigo al exministro Silverstein, con quien coincidíamos que si de nosotros dependería, hubiésemos propuesto al fiscal Moreno. Digo esto para que más o menos se vaya entendiendo cómo viene todo esto. A Serjal lo conocí mucho después de que fue nombrado fiscal. No lo conocía, no tengo ningún tipo de relación, no sabía ni quién era ni de dónde viene. Y las reuniones que tuvimos han sido institucionales, de hecho hay algunos que han sido públicas, con todos los senadores del sur de la provincia, porque estamos muy preocupados y seguimos muy preocupados con el MPA, que es un organismo que no le brinda seguridad a los ciudadanos. Debo ser el único senador. En la Cámara hizo las denuncias respectivas al avance del narcotráfico y a las relaciones con la política y con las fuerzas policiales. Debo ser el único legislador. Y es más, un día llegué hasta pedirle a Carlos del Frade qué podía hacer, el que tenía más experiencia, aconsejarme cómo seguir, porque estaba en riesgo la vida de mi familia. Y no me vengo a victimizar, vengo a contarles hechos concretos de la realidad, de lo que pasó todos los últimos años y de los cuales tengo las pruebas respaldatorias. Yo no hablo en supuestos, yo no me equivoco, yo no me guiono, yo cuento la verdad. No creo que el senador el gobernador, el senador, esté atrás de esta maniobra. Esta maniobra, a mi modesto entender, y sin herir ninguna susceptibilidad, comenzó el 21 del 9, una nota que escribió Hernán Lascano para Aire de Santa Fe. Dos modelos antagónicos disputan dentro del PJ el sillón de seguridad de la gestión del Penoso. 21 del 9 del 19, 21 del 9 del 19. ¿Saben qué le dije a mi padre? Empezó la campaña de desestabilizar al Senado y de intentar, a través de los jefes de inteligencia y los carpetazos, mostrar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Bueno, un fragmento de, sobre todo parte del inicio. Después se empezó
a poner más caliente la conferencia, sobre todo con Vázquez, con el abogado, donde en un momento termina a los gritos exhibiendo parte de una nota del diario La Capital con su autor, con Lescano adelante, con Lascano adelante, con Hernán Lascano, criticándole a los medios, sobre todo parte del tratamiento de algunas cuestiones. Esta es una primera parte de lo que ocurrió esta mañana. En términos generales, Titor, a ver, rápido porque tenemos que hacer un corte sí o sí ahora en un par de minutos. Pero vos dabas algunos títulos hoy, me parece que son de los más importantes o de las declaraciones más fuertes. Saín, para Traferri y su abogado, es el jefe de inteligencia de Perotti. Así lo mencionan, de hecho, ¿no? Textual, jefe de inteligencia, no ministro de Seguridad. Así es, sí, sí. Esto sigue siendo, para Traferri y su abogado, una operación, un carpetazo textual del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Y en un momento, y me parece bastante también temerario el tono que adquirió, en un momento donde dicen, bueno, y Perotti, a pesar de que se lo pedimos muchas veces, no lo corre a Saín porque evidentemente habrá algo, digamos, dando a entender como que prácticamente Saín es el titiritero del gobernador, una cosa así, muy turbio, ¿no? Sí, a mí no me gustan mucho esas expresiones porque dejan a todo el pueblo afuera y son expresiones de mafioso. Sí. Son expresiones de mafioso. Decir, no me hagas hablar porque si no se cae el gobierno. No me hagas hablar porque si no te corre peligro tu matrimonio, corre peligro tu gestión. Esas son típicas elucubraciones de mafioso. Y lo peor es que queda mucha gente afuera, no queda nada claro, quedan todos embarrados. A mí me parece que Vázquez por ahí se le salió la cadena y sin embargo, sin que esto signifique tener ningún tipo de adhesión, tampoco tengo nada personal. A mí, no sé si lo escucharon a Traferri estuvo muy aplomado. Sí, sí. Me parece que responde más. Lo cotejaba recién con otros actores del Poder Judicial. ¿Responde más a que él está tranquilo por la causa penal o responde más a que él está tranquilo por el reaseguro político que tiene? Ahí va. Que son dos cosas distintas. Vamos a compartir la segunda parte de lo que fue la declaración, del senador Armando Traferri. En medio del escándalo que desataron las declaraciones del ex fiscal preso de Rosario, Gustavo Ponce Asad, y todo lo que hemos visto y lo que hemos vivido la semana pasada. Hoy Traferri habló por primera vez, en realidad lo hizo en conferencia de prensa, acompañado de su abogado. Compartimos antes del corte la primera parte, esta es la segunda, mirá. El gobernador está mal asesorado, está mal acompañado, y no lo digo yo, lo hemos dicho todos los senadores en cada una de las reuniones que hemos tenido con el gobernador Omar Perotti, la preocupación por el funcionamiento del Ministerio de Seguridad, que la verdad, y no hace falta que yo lo diga, en lugar de ir para adelante vamos para atrás. Cada vez que Omar Perotti intentaba tener una buena relación con la legislatura, aparecían las declaraciones de Marcelo Saín para explotar todo. Cada vez que Omar Perotti intentaba tener una buena relación con la oposición, aparecía Marcelo Saín y explotaba todo. Yo esto lo afronto yo porque me corresponde a mí y voy a demostrar con las pruebas el armado de esto, por supuesto con el tiempo que sea necesario. Si yo no sería senador, hoy estaría preso. Quizás ya esté difamado o sentenciado por mucha gente que ve los medios. ¿Qué tenía que ver TN ligándome con los monos, ligándome con causas del narcotráfico? Seguramente lo habrán visto. Eso marca la clara la operación política. Si lo que están discutiendo acá es si teníamos o no teníamos una relación con el juego clandestino. Entonces me parece que, pero bueno, los que estamos en esto sabemos que tenemos que afrontarlo con todos los costos. ¿Cómo puede justificar el contexto en el cual un senador se reúne en ámbitos privados con líderes del juego? Estamos en vivo para Radio Fónica. No
te entendí bien. ¿Cómo puede justificar que se reúne en ámbitos privados con líderes del juego clandestino? Perdón, yo me reúno con infinidad de mi trabajo, reunirme con gente en mi oficina, en lugares donde me invitan. Claro, todos los que están acá que me conocen saben cuál es mi actividad. Mira, te voy a contestar. Una vez me dice un amigo, porque estoy muy cansado, estoy agotado, me dice, ¿sabes cuál es tu problema? Que le atendí el teléfono a todo el mundo. Le hago la pregunta, si usted considera, y cito sus palabras, que el MPA es un organismo que no le brinda seguridad al ciudadano, ¿por qué hablaba con, por ejemplo, Ponce Azar para que le comiente gestiones del Ministerio Público de la acusación? Hablaba con Ponce Azar, hablaba con Aquiles Balbi. Me gustaría que le pregunte a los demás fiscales que han hablado conmigo cómo es mi forma de trabajar, con los jueces que hablan conmigo, federales, provinciales. Preguntarle a los colegios de abogados, si te querés sacar la duda. Siempre mi posición ha sido que estamos trabajando por más y mejor justicia. Yo fui intendente 12 años. Si para que haya juego clandestino en una ciudad, en un pueblo, tiene que estar de acuerdo el intendente o el presidente comunal, porque tiene que habilitar el negocio. Si no, ¿cómo juega? Y lo habilitan bajo la modalidad de ciber, como sea, pero si vos sos intendente y tenés la información de tu ciudad, sabés dónde se juega. O sea, el primer responsable de que no haya juego clandestino es el intendente del gobierno local, que es el que habilita el comercio. Pero hay juego clandestino. Pregúntenle. O sea, cuando caso Rafaela, estaban habilitados los 5 locales de Verona, habría que preguntarle al intendente qué concepto estaban. Me preocupa, te vuelvo a repetir, que se haga un show del proceso judicial, porque ahí pierde la justicia. Y estoy convencido que vamos a llegar al final y vamos a demostrar que fue un show armado. Estoy convencido. ¿Sabe por qué? Porque no tengo nada que ver. Entonces, estoy tranquilo. Entonces, sí que quiero. ¿Cómo es tu nombre? Evelyn. ¿Qué quiero, Evelyn? Que se lleve todo el proceso, como corresponde. Que haga la presentación, no esto de apretar mediáticamente. Llámenos que vamos cuando queremos. ¿Por qué no nos llevaron los audios a tiempo? Que pasaron 48 horas y se lo tuvimos que pedir a la jueza. Que estamos dispuestos a... Claro que lo vamos a hacer, que lo van a llamar la Cámara, después que analice. Bueno, parte de la declaración del senador Traferri. Si hay juego clandestino y hay juego ilegal, lo tienen que habilitar los intendentes. Es imposible que haya juego clandestino si no lo habilitan los intendentes, dijo. Mencionó Rafaela, quizá por pura casualidad, Armando Pipi Traferri. Bueno, ¿qué lectura haces, Héctor, de lo que fue la conferencia de hoy? Para ser totalmente objetivo, como fui en el bloque anterior, me pareció que Traferri está muy aplomado, muy tranquilo. Demostró aplomo, tranquilidad. Me señalaban incluso detalles, personas con las que suelo consultar estos asuntos frecuentemente. Fíjate el rictus, fíjate el movimiento de las manos, el vaso que no temblaba cuando tomaba un sorbo, que alguien muy nervioso, alguien muy exaltado, alguien muy emocionado, eso suele ser una característica, ¿no? Temblar, tartamudear, bueno, igual eufórico. Estamos hablando del senador Traferri, digamos, un hombre que está muy acostumbrado. También puede ser una demostración de extremo cinismo. También puede ser una demostración de extremo cinismo. Digo todo el abanico de posibilidades. Lo que quiero remarcar es esto. Es una persona que me parece que su aplomo obedece más a la tranquilidad de su reaseguro con la política en general que a la tranquilidad de verse afectado por una causa penal. Lo de la causa penal está ahí latente, es un problema, es
dolor de cabeza para él, pero me parece que está más tranquilo por todo ese recorrido que vos mencionás, 20 años, 30 años engrasando con la política y en el peronismo y con el socialismo durante 12 años, engrasando en el sentido político, me refiero. Obviamente generás un plafón de relaciones que cuando alguien está complicado suele echar mano ese plafón de relaciones. De respecto a lo que planteaba Ponce Assad la semana pasada, hace 10 días. La anterior. Ponce Assad, hoy declaró Ponce Assad también por Zoom a la mañana, pero por una cuestión muy menor, más para la causa menor, pidió la domiciliaria, se la rechazaron, ciertamente. Cerrando ese paréntesis, bueno, hoy Traferri confirmó que con Paiti se reunía con los fiscales, incluso dijo, me reuní también con María Iribarren, que es la actual fiscal regional interina tras la detención de Cerjal. Como me reúno con todo, decía, me reúno con el presidente, con el expresidente de la Corte, con jueces federales, con los colegios de abogados. Durante todo este tiempo, por ejemplo, yo siendo peronista tuve una relación de amistad con Bonfatti, tengo una relación buena con Federico Angelini del PRO. Toda esa situación que era una defensa política, hoy no se escuchó una defensa jurídica, tampoco estaba obligada a darla, pero más allá del punto a punto que lo que marcó Ponce Assad, prácticamente dijo que sí, dijo todo eso que dijo Ponce Assad en términos de conocimiento y de relaciones y de reuniones existió. El resto es una película, y sigo citando textual, una conjura de Marcelo Saín, jefe de inteligencia de Perotti, sigo con el comillado, pero igualmente hay que esperar, Juan, y que cómo responderá la legislatura esta semana, pero no me quiero adelantar. Te quería preguntar justamente cómo lo viste vos, cómo lo vieron ustedes. No, yo vi, sí, un Traferri tranquilo. Entiendo que es un hombre acostumbrado a hablar mucho en el recinto, a manejar grandes cosas muchas veces. No lo vi tan tranquilo a su abogado, lo vi muy nervioso por momentos, sobre todo ante la prensa, digamos. Cuando había una pregunta que no le gustaba, inclusive hasta trató mal a algunos colegas, a alguno le dijo que no modulaba y no sabía preguntar, a otro le cuestionó sus fuentes, y termina a los gritos con Hernán Lascano diciéndole que era un mentiroso por una nota que había publicado en el diario La Capital. Pero después a Traferri sí, lo vi como vos, entiendo, insisto, que es un hombre que está acostumbrado a hablar. Habla, en toda la primera parte Traferri, yo parecía que estaba, no sé, haciendo una campaña política, porque toda la primera parte prácticamente se dedicó a describirse a sí mismo y a decir que en realidad esto era una intención de doblegarlo por no ser un subordinado político y por gestionar para su departamento. En la primera parte. Y después se termina admitiendo, yo lo veo medio forzada cuando admite que sí, que tenía reuniones. Digo forzado porque la primera pregunta que le hacen desvía la atención. De hecho, es la primera intervención del abogado. Cuando le consulta un colega de Radio M por un supuesto video que existiría, que estaría registrada una reunión entre Ponce Assad y Traferri, él lo mira a su abogado, empieza a contestar a su abogado y bueno, desvía un poco la cuestión. Dijo que le pidieron a los fiscales la carga probatoria que había en contra del senador y que los fiscales le dieron todo el expediente de la causa, que tenía más de 2 gigas de información y que no habían podido todavía verla, que los fiscales del MPA eran los delfines del jefe de inteligencia Marcelo Saín. La verdad es que interpreté también en algunos momentos un guiño al Frente Progresista sobre todo. Hay un momento en el cual dice:
Todos sabemos por los números en la provincia vinculados al delito y a los homicidios sobre todo, que Saín no vino para trabajar en la seguridad, sino que vino para esto, para tirar carpetazos, dice. Y además, de hecho mencionando inclusive en partes algunos episodios puntuales, le pedimos varias veces al gobernador que lo desplace a Marcelo Saín y no entendemos cómo el gobernador no lo hace. Ahí también me pareció un poco temerario, ¿no? En algún momento da a entender como que el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, o lo tiene agarrado al gobernador, o eso es lo que yo entendí, a lo mejor me equivoco, pero bueno, fueron varias las lecturas similares. No. Y sobre todo en un momento dice, el problema de la inseguridad y de la escalada de violencia empezó cuando decidieron terminar con el plan Abre, textual. Lo cual es algo que esgrimen muchos referentes del Frente Progresista, sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no? Mezcló algunas cosas que por ahí no tenían mucho que ver con su defensa o con intentar aclarar parte de los dichos de Ponce Assad. En ningún momento intentó aclarar los dichos de Ponce Assad. Lo más cerca que estuvo fue esto de las reuniones. Es decir, sí, soy político, me reúno con todo el mundo, pero... Y esto último que recién escuchábamos también, diciendo, miren, si hay juego clandestino, es imposible que exista sin que lo autoricen los intendentes. También, temerario en algún momento, como diciendo... bueno, más de uno puede hacer la lectura que quiera, ¿no? Yo te digo mi lectura. Mi lectura es, miren que si caigo yo, hay varios atrás que vienen conmigo, ¿no? Podría ser tranquilamente esa una lectura. Ahora hay que ver, y va a ser muy importante ver qué es lo que piden los fiscales en el desafuero. Si efectivamente piden a la Cámara de Senadores que le quite los fueros, con qué argumentos lo hacen, con qué material probatorio lo hacen, y vamos a ver qué determina la Cámara de Senadores. En principio, dos novedades respecto a eso. Hoy se conformó el bloque de senadores del justicialismo que se separaron del espacio del NES. Lo tenemos por ahí, tenemos la imagen de... Mirá, ahí estamos viendo, esta es la presentación, el pedido a la vicegobernadora de la provincia, que es quien conduce la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, de la conformación de un nuevo bloque, que ya te digo textualmente quienes la firman: Marcos Castelló, Lewandowski, Alcides Calvo y Ricardo Kaufmann. Estos 4 senadores le piden a la señora presidenta de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, en realidad le informan sobre la creación del bloque Lealtad. Se llama el bloque. Mi nombre le pusieron, Lealtad. Marcelo Lewandowski, Marcos Castelló, Ricardo Kaufmann y Alcides Calvo. Son los 4 senadores que conformaron este nuevo bloque en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. La presentación que se hizo hoy, 14 de diciembre del 2020, a las 12 del mediodía. Mientras estaba hablando Traferri, 4 senadores del PJ estaban presentando en la presidencia de la Cámara de Senadores a las 12 en punto esta nota formando acerca de la creación de este bloque. Y después hay una cuestión también interesante. Si los fiscales Ederli y Yapapietra, que ya hemos hablado de ellos, Héctor, por lo menos en percepciones de acuerdo a varias de las investigaciones que han conducido, deciden presentar el pedido de desafuero de manera formal el día de hoy, mañana, la semana que viene, esto recién se trataría el año que viene. O sea que habría varios meses en el medio. ¿Por qué? Porque ahora estamos en sesiones extraordinarias. El temario lo define el gobernador. El desafuero de un senador no está dentro del temario de las sesiones extraordinarias. Con lo cual estaría recién
el año que viene viendo si le sacan o no los fueros al senador Trasferri. Gana varios meses el senador, ¿no? Héctor, no está. Bueno, en el caso de que esto se dé, en el caso de que efectivamente los fiscales pidan el desafuero del senador Armando Trasferri. Bueno, va a seguir la novela probablemente. Silencio estampa en el Ejecutivo. Ni Marcelo Saín ni el gobernador Perotti han hablado hasta el momento. Silencio de radio. Mucho silencio en el Poder Ejecutivo respecto a esta situación y a estas declaraciones bastante temerarias en algunos fragmentos del senador Trasferri. Insisto con esto, que el senador no aclara nada. Y después hay otra cuestión también. Desde el primer momento, Trasferri lo que dice es que Marcelo Saín es el jefe de inteligencia, lo cual es ilegal. ¿Estamos? Para que quede claro. La acusación que le hace el senador Trasferri al ministro de Seguridad es de cometer un delito, que es hacer inteligencia interna y de tirar carpetazos. Y también hace lo propio, o por lo menos lo hizo su abogado, con los fiscales. Con Early, con el Chapapietra y hasta con el jefe de los fiscales en su momento. Acá lo dijo, estaba Baclini presente en esa declaración, viendo cómo los fiscales le hacían señas y le guían la declaración a Ponce Assad. Todo eso es un delito. Y según la Constitución de la provincia de Santa Fe, un funcionario público está obligado a hacer la denuncia penal, judicial, en sede judicial, si cree que se está incurriendo en un delito. O sea que Trasferri lo que tenía que hacer es ir a la justicia a denunciarlo formalmente a Saín. Obviamente siempre y cuando tenga pruebas para lo que dijo. Es muy grave si lo que está diciendo lo hace sin pruebas y simplemente para defenderse. Pero tiene la obligación, Trasferri. A veces parece que los senadores, bueno, lo hemos discutido al aire con Enrico en su momento también. Los senadores parece que no recogen el guante de denunciar si conocen la comisión de un delito, aunque es muy clara la Constitución en ese aspecto. Con lo cual, tanto Trasferri como algún otro senador, si efectivamente tienen la certeza de que el ministro de Seguridad en realidad es un jefe de inteligencia ilegal, lo que tienen que hacer es denunciarlo ante la justicia y probar esto. De lo contrario, es muy grave que no lo denuncien. Vamos a ver cómo sigue toda esta situación después de las declaraciones del senador Trasferri. Resta conocer si los fiscales van a pedir o no el desafuero, efectivamente, del senador, bajo qué condiciones lo hacen, si van a la Cámara de Senadores, si esto se hace de manera privada, si dan algún tipo de explicaciones, si exhiben algún material probatorio. Enrico dijo la semana pasada que así como está esto, no le ve color, entre comillas, el desafuero. Que tendrían que los fiscales presentar algún elemento más contundente que la declaración de Ponce Assad. Bueno, lo mismo entendemos nosotros, y creo que va a compartir mi compañero. Solamente con la declaración de un fiscal que ni siquiera está dentro de la figura del arrepentido o del imputado colaborador, donde además tiene no solamente que cantar y que declarar, sino que aportar material probatorio de que lo que está diciendo es verdad. Digo, Ponce Assad no lo hace bajo esta figura. Ponce Assad hace una ampliación de su declaración negatoria donde se presume que puede mentir. Y es la clave. Es decir, una persona para defenderse puede inventar, fabular, mentir, puede incriminar gente que no necesariamente tenga que ver con esta situación. No así bajo la figura del imputado colaborador, porque si lo hace se cae todo. Con lo cual, simplemente con eso no alcanza. Uno supone, conociendo la carrera de los fiscales Chapapietra, Matías Early, que hemos hablado en varias oportunidades, que tienen que tener algún tipo de elemento para avanzar en una imputación. Un elemento, no se van a tirar a la pileta, no son fiscales kamikazes que suelen tirarse a la pileta, mucho menos pidiendo el desafuero de probablemente uno de los senadores más poderosos de la provincia de Santa Fe. Con lo cual, uno entiende que en ese caso tendrían que tener pruebas muy contundentes para pedir un desafuero. Vamos a ver si esto ocurre, vamos a ver cuándo se trata, probablemente año que viene cuando se reanuden las sesiones ordinarias.
Y vamos a ver en qué condiciones los fiscales piden, si es que lo hacen, el desafuero del senador Trasferri. Y vamos a ver también qué dice el Ejecutivo. Es muy raro que no haya hablado el gobernador. Estamos en medio de un escándalo, probablemente de los escándalos institucionales más importantes de las últimas décadas en la provincia de Santa Fe. Y todavía no ha dicho nada el gobernador Perotti. Ese silencio está siendo observado por muchos que dicen, señor gobernador, me parece que tendría que salir a decir algo, a aclarar algunas cuestiones o decir lo que piensa. Vamos a ver si eso ocurre en los próximos días.